Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Miguel Martinón, poeta, crítico, que nos hable de ese panorama poético que él conoce muy bien. Yo simplemente quería recordar que que los dos ciclos, los dos grandes ciclos en que él ha organizado su obra poética, tienen que ver lógicamente con obras que a mí, cuando surgió en el año 75, me pareció interesantísima como una historia, pero que todo lo que luego él ha ido creando cambió de una forma radical. Yo no me quiero extender mucho, pero plaquetes como sitio, espacio, etcétera, colecciones literarias en las que han colaborado, pues han seguido siempre una seña de modernidad. Yo cuando hablaba del siglo XVIII estaba pensando en cómo en el XVIII se prepara también la modernidad. Pues en esa línea de modernidad poética en la que hay que poner autores como Tomás Morales, en fin, como Alonso Quesada, etc., hay que insertar el afán creativo, claro, muy rabiosamente del siglo XX, de Miguel Martinón. En fin, me parece a mí que una persona que ha escrito una antología de la poesía de los años 50, y no solo de los años 50, sino desde todo el periodo de la segunda, parte de la mitad y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, es la persona más adecuada para que nos hable, nos ilustre un poco de cómo se desarrolló la poesía en La Laguna del siglo XX. Miguel. Hola, buenas tardes. Según adelantaba Rafael Fernández, la historia de la Laguna tiene, digamos, la fortuna de haber contado desde sus inicios con poetas como Anchieta, y nos interesa particularmente Antonio de Viana, por lo que explicaba Rafael, de que en esa obra singular suya, de carácter narrativo, porque es un poema épico, que se titula La Conquista, ¿no? De forma abreviada se titula La Conquista de Tenerife, ha aportado Viana a la sociedad insular naciente todavía, un poema de los primeros años del siglo XVII, ha aportado, digo, la conciencia justamente de ese nacimiento. El poema, digo, trata precisamente de la conquista de Tenerife, un género literario muy de la época, eso de que se cuente, ¿no?, la historia por extenso de algo, ¿no?, porque los romances eran de carácter muy breve, narrativo también, pero muy breve. Pero en el caso de los poemas épicos de que estamos hablando, son poemas épicos de carácter culto, que se imprimen, y el poema de Viana se imprimió efectivamente, y eso hizo posible que Lope de Vega conociera la obra y escribiera Los Conches de Tenerife, que por cierto tuvimos también la suerte de ver representada la obra en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, hace, no sé, hacia el año 70 o un poco antes del año 70, y en fin, la obra, en fin, también respondía a, digamos, a un género dramático, que es el de la comedia del siglo de oro español, la comedia áurea, la comedia de lopesca, pero que indudablemente nos interesaba de manera muy particular por su contenido, por lo que contaba, y porque, bueno, a fin de cuentas es una obra de Lope y que tiene
la impronta, el sello y la calidad del otro. Viana indudablemente no se inventaba la historia ni estaba contando solo leyendas que él si efectivamente podía imaginar, podía inventar, sino que estaba basándose, para referirse a los hechos históricos, estaba basándose en la historia de Spinoza y según pudo, por supuesto, justificar de manera muy documentada María Rosa Alonso en una monografía con su tesis doctoral sobre el poema de Viana. Pero es que, de todas maneras, Viana tampoco ocultaba, ¿no? En el texto mismo del poema, él invoca la autoridad de Spinoza como historiador para decir unas cosas y otras. A nosotros, desde el punto de vista de esta tarde así tan limitado, digamos, de la relación con la laguna, de ese poema de Viana, lo que nos interesa es lo que decía Rafael, en primer lugar, es ese momento, bueno, imaginado en todos sus detalles por Antonio de Viana, porque nos interesa, digo, porque además está ahí actuando ese principio, digamos, fundamental de la cultura, creadora de la creación literaria en este caso, que es, digo, esa función de dar una conciencia a una comunidad determinada, y a través del mito, y lo interesante, en el pasaje al que nos referimos, del canto quinto del poema de la conquista de Tenerife, es que ahí pues, se encuentran las dos culturas, es decir, la cultura aborigen de la princesa Dácil y la cultura de quienes llegan, de los europeos, que llegan a las islas en el siglo XV, a lo largo del siglo XV, en este caso a finales, y el lugar en que se va a producir ese encuentro de esas dos personas, de esas dos culturas, es idealizado de una forma pues, muy clara, en términos así muy líricos, como un lugar muy plácido, muy casi paradisíaco, ¿no? Dice el poema Dácil, los poemas, un poema digo, porque está en verso medido, aunque no rimado, es decir, son versos blancos, son endecasílabos blancos. Dácil estaba cerca en una fuente que tiene en sí la falda de una sierra, cuyas vertientes claras descendiendo llevaba al lago un bullicioso arroyo, y era el espeso bosque tan cerrado que no se divisaba en él la gente. Cerca de aquel lugar, en la ladera, junto a la fuente, la española escuadra hacía una gran presa de ganado, tal cual. Aparta ese castillo, siguen contando y tal, y dice, era el estanque de la fuente, grande, largo, espacioso y hecho de artificio, con cantos enterrados en la arena, y con el mazapén bien embarrados, dando comodidad una gran peña de la parte de arriba, a quien cubrían diversas hierbas y esmaltadas flores, y a quien cercaban de frondosos árboles entretejidas ramas, defendiéndola de la violencia de los tiempos varios, como a manantial del agua clara. Gozaba Dácil del alegre sitio, sentada encima de la peña misma, en lo más alto de ella entre las flores, mirándose en las aguas de la fuente, donde hacía una agradable sombra, como en espejo de cristal purísimo. Oía el murmurar del claro arroyo, que desde allí, tomando su principio, bajaba al hondo y espacioso reino. Sigue hablando de las aves, de la sonora música de las aves y todo eso. Como ven, un documento, se puede decir, un documento cultural de extraordinaria, de singular importancia, porque está muy cerca de la conquista. El libro de Spinoza estaba también cerca de la conquista, pero su imagen era más fiable. Y, podemos decir esta tarde aquí con total claridad que la ciudad de La Laguna, la capital entonces del archipiélago, tuvo la fortuna, repito, de contar con un poeta, un escritor situado en las coordenadas de ese espacio del Renacimiento español, que optó por una forma genérica determinada, la del poema épico, es decir, la narración en verso, y ahí, bueno, quedó, digamos, y fue una obra además conocida. Se
conservado, se ha respetado y además ha sido perfectamente estudiado. Ahí está ese lado del mito, pero también el poema de Viana tiene un pasaje interesante que ha sido seleccionado también en una antología poética de La Laguna que hace la primera edición es de 1983, me parece, que hizo el profesor Sebastián de la Nuez y seleccionaba del poema de Viana ese pasaje del encuentro del Tácito y del capitán Castillo, y este, curioso del canto 16, en que cuenta la fundación de La Laguna, la fundación de la ciudad de La Laguna, y hay unas referencias muy interesantes a lugares que hemos conocido toda la vida aquí. Dice Viana: pero volviendo al fin de la conquista, estuvo don Alonso de Lugo, el conquistador, ¿no? Estuvo don Alonso en Candelaria, pacificando y sosegando el reino muy largo tiempo, hasta que la víspera del día del glorioso San Cristóbal, el año postrimero de conquista, de 1497, se partió de madrugada a La Laguna con minúscula, San Cristóbal, ¿no? Es fundamental, que ya se entiende por dónde va la cosa. Se partió de madrugada a La Laguna, a La Laguna, insisto, con minúsculas, a este lugar donde estamos, en que había una laguna. Do llegó aquel día, y celebraron la solemne fiesta del santo referido, San Cristóbal, y lo nombraron por patrón y abogado de la isla, y así por este tiempo en cada un año celebran el cabildo y regimiento aquestas fiestas con devoto aplauso, y en procesión solemne sacar suelen el pendón estandarte victorioso para memoria eterna de aquel día. Esa ceremonia, la de pasear el pendón, que se sigue repitiendo tantos siglos después. Luego fundaron al dichoso santo una devota ermita, dando asiento a la ciudad famosa en aquel sitio y por el glorioso nombre de San Cristóbal, y repartiendo sitios y solares, el noble general a cada uno según su calidad, persona y méritos. Hubo luego principios de edificios, formando buenas casas, plazas, calles, tan bien fundadas y con tal concierto, que puede competir con las ciudades del asiento mejor que tiene el mundo, en donde se conoce claramente la gran curiosidad de las personas que la poblaron y la conquistaron. Fundaron luego una parroquia insignia a la Sagrada Concepción Purísima de la Suprema Virgen de Dios Madre, y San Miguel, devoto del Buen Lugo, abajo en la plaza de la Libertad, ¿no? Y a San Miguel, devoto del Buen Lugo, una devota ermita, señalando en general un capellán con frente de plata. Como ven, es decir, hay el poema de Viana, de importancia singular, relevancia singular, en la historia de La Laguna, y por lo tanto en la historia de la isla y en la historia del archipiélago, ¿no? El archipiélago ha contado con un poeta épico que ha dado, digamos, carta de naturaleza al nacimiento de una sociedad de la nueva Romagna, ¿no? En el territorio ya, ¿no? De la expansión atlántica de los europeos. Según recordaba antes Rafael Fernández, la figura fundamental desde el punto de vista literario del siglo XVIII es la de Viana, que aquí nos interesa recordar, que viene también en la antología de don Sebastián de la Nuez, nos interesa recordar lo que él titulaba una chulada burlesca, repito, chulada burlesca a la perdurable intemperie de la ciudad de La Laguna. Son seguidillas. Y, bueno, el poema ocupa por ejemplo, pues, no sé exactamente cuántas coplillas son, pero no es pequeñito, ni sin ser largo tampoco, y tiene, bueno, un poema que don José de Hierro le llamó chulada, porque efectivamente es festivo, chulada burlesca, y habla de la perdurable intemperie, es decir, que Viera, que vivió en La Laguna, que participó en la famosa tertulia de los ilustrados laguneros, ¿no?
y que bueno, no me voy a extender porque ya no nombró las personales antes, pero claro, hay que tener en cuenta en la historia del archipiélago ese episodio que es algo más, ese momento histórico, casi ese periodo histórico de la Ilustración, porque el legado además que dejaba en Nava, o sea, de la biblioteca que habían reunido, ¿no? Que se conserva fundamentalmente la económica, que es realmente excepcional, en fin, todo lo que uno hable sobre la importancia de la Ilustración, de ese núcleo fundamental, además, digamos, de lo que llamamos abreviando la tertulia de Nava. Y bueno, según sugería la concejala, pues lo que habría que hacer en todo caso es ir organizando, ¿no? Sesiones, digamos, más limitadas, más especializadas, detenidas en un momento como ese tan extraordinario. Uno de los personajes de esa tertulia, don José de Viera y Clavijo, el canónigo, ¿no? El canario integral que nació en Los Realejos y vivió en Las Palmas, según decía María Rosa Alonso, ¿no? Era el canario integral. Tiene una pequeña introducción y luego sigue las 4 estaciones del año. Y en la introducción dice: repare mi señora, doña Laguna, que sus impertinencias no hay quien las sufra, y bien la vemos mal acondicionada por su mal genio. De esta noble cabeza todos murmuran, y la razón no es otra que su locura, porque sin tino todos sus días fieros son días de quicio. Yo no dudo que en ella prudencia se halla, fortaleza, justicia, mas no templanza, porque es viruela que a las danzas mejores se nos detén. Para vivir en ella, cosa es bien clara que aunque lugar nos sobra, tiempo nos falta, porque en tal pueblo la mejor coyuntura llega mal tiempo. Bueno, así sigue, coplas y coplas y coplas, en fin, desahogándose, viérase contra la intemperie, es decir, contra el mal tiempo, sobre todo de las esquinas de la laguna, en tardes, por ejemplo, como la de hoy, es decir, que cuando empieza a crecer la brisa y fresquita, y termina diciendo, uno de los momentos curiosos es, después de hablar de las 4 estaciones, concluye y dice: en fin, no se me enoje, Laguna honrada, que usted en estas cosas no tiene faltas, y todas estas no son ningunas burlas, porque son veras, ¿no? Me parecía que iba a excusarse de que se estuviera burlando, termina con esa pirueta, con ese chiste final. Avanzando en la historia hacia el siglo XIX, hacia el final del siglo XIX, hay que recordar que en 1870, con el poema de Canarias de don Nicolás Esteban, comienza un periodo literario y una corriente literaria dentro de las islas, limitado al mundo de las islas, porque son escritores que van a recrear el mundo presentado por Antonio Leviana en su poema, y hay otras informaciones históricas sobre el mundo aborigen y el encuentro o el encontronazo con los europeos, y ese tipo de poesía, digo, que empieza ahí en ese poema tan curioso, tan singular, porque ahí va ya cuajando algunos momentos y tal que se veían a lo largo del siglo XVII, XVIII, de simpatía de los intelectuales, de los escritores canarios, con el aborigen, no sé, aplastado por la superioridad técnica de los europeos, ¿no? Estaban siguiendo realmente la actitud de Viana, por eso siempre se habla de la poesía, esta poesía del mundo aborigen, pero escrita, insisto, a partir de 1870, y que sigue escribiendo, es decir, los Tavares Barber, ¿no?, que acabamos de ver, Patricio Pereira, ¿no?, José Tavares Barber, y todos estos escritores escribieron poemas dentro de esa
corriente dentro de, sí, por llamarlo así, esa tendencia de la literatura narrativa en verso sobre de exaltación del mundo aborigen, normalmente de simpatía, digo, con el aborigen arrasado por la europea, ¿no? Por la fuerza y la potencia militar europea que llegaba a la cima. Y ese fenómeno, realmente curioso, uno lo ve, bueno, hemos estado toda la vida hablando de eso y tal, y los sabandeños incluso tienen, ¿no?, el poema de Gil Roldán, del cantado, y todos hemos convivido, sobre todo yo creo que a partir justamente del poema del disco de los sabandeños, hemos convivido con ese tipo de poesía. Hemos sabido que don Ramón Gil Roldán había escrito un poema y que, como don Ramón Gil Roldán, otros muchos escritores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues escribieron poemas sobre esa temática, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo curioso es que eso contagió a los escritores también de Las Palmas, y que vinieron, porque en los primeros años del siglo XX, bueno, pues siguen creándose. Las Palmas había existido, ¿no?, desde mediados del siglo el gabinete literario. En Santa Cruz existió el gabinete instructivo, gabinete instructivo, ¿no?, al que figuraba don Francisco María Pinto, ¿no? Fue un hombre fundamental en el gabinete instructivo de Santa Cruz. Y luego, en los primeros años del siglo XX, ya en 1900, no sé exactamente, 1914-1910, se crea el Ateneo de La Laguna, y dentro del Ateneo pues se promueven las fiestas de los Menseyes, y digo, el fenómeno es tan curioso que termina contagiando a los poetas de Las Palmas, que vienen, Tomás Morales y Alonso Quesada, y vienen a las fiestas de los Menseyes del Ateneo de La Laguna, y todavía hasta 1918, 1920, siguen escribiéndose poemas dentro de esta corriente. ¿Qué significaba, a fin de cuentas, un rebrote, digamos, de romanticismo bastante tardío, ¿no?, bastante extemporáneo, intempestivo ya, y quizás, bueno, sustituyendo un romanticismo, bueno, cumpliendo, digamos, la función de cumplir el vacío que había dejado la poesía romántica, que no había sido tampoco muy brillante. Y los escritores de estos, que cultivaron estos temas, la cosa fue tan importante que se habló, y se sigue hablando, de una escuela, como antes Rafael Fernández se refería a eso, de una escuela regionalista de La Laguna, de esa poesía regionalista. Y entre ellos hemos visto aparecer el nombre de Antonio Cerolo, que traigo hoy aquí como ejemplo de un tipo de poema que fue muy frecuente. No voy a leer nada de los poemas del tema de los aborígenes, ni tampoco, por ejemplo, otro tema que fue muy frecuente, que fue el de la derrota de Nelson, un tópico literario también, o el Teide fue otro tópico literario, y La Laguna, el ambiente de La Laguna, fue también otro de los temas más cultivados por estos escritores, insisto, de la generación realista, la de don Nicolás Estebanes, la de don José Tavares Barlet. José Tavares Barlet es una pieza fundamental, un hombre probablemente de más calidad de todos ellos, que tuvo una obra más interesante, una evolución más interesante, porque conoció la obra de Alonso Quesada y se acercó, digamos, a una poesía más moderna, como José Tavares Barlet, que era primo hermano de Manuel Verdugo, Barlet, ¿no?, de segunda vida, es decir, sus hermanas eran. Verdugo nació 28 años después de su primo, y él casi lo trataba como si fuera un tío, ¿no?, una figura muy admirada, porque Verdugo admiraba mucho a su primo, y además se refería a él hablando de eso de don José Tavares. Y dentro, digo, pues ellos, dentro de esos temas que cultivaron, el que cultivaron fue el de La Laguna. Uno de los que cultivaron fue el de La Laguna, y esta especie de
temática recurrente en todos ellos, que siguió realmente hasta después de la Guerra Civil, coincidía en exaltar, digamos, el ambiente de sosiego, de tranquilidad de la laguna, ¿no? Del ambiente de las casas señoriales, es decir, algo que yo venía ahora caminando por la carrera, o sea que no tiene nada que ver con la ciudad actual, ¿no? En la laguna, que nosotros conocimos de pequeños, ¿no? La laguna que yo conocí, pues eso, a partir de 1950, aquí cuando podía estar yendo ya al colegio Nava, que estaban los hermanos de la escuela cristiana, que estaba aquí en la calle de Carrera, pues esa ciudad de la laguna era prácticamente la que había conocido Unamuno en 1910, es decir, la ciudad no había cambiado mucho, ¿no? Y ese ambiente del sosegado de la ciudad, de las lluvias, de las tardes otoñales, ¿no? De las brumas, estas cosas que fueron además tan bien descritas y literaturizadas también por la pluma de Unamuno, pues están, digo, en muchísimos poemas, en todos los poetas. Y digo, traigo el ejemplo del poema de Antonio Cerolo titulado La laguna después de la estación veraniega. Y si ya la laguna es un soneto, esa es otra también característica, solían ser sonetos. Ya la laguna triste y solitaria vuelve a su natural recogimiento, a ser la típica ciudad canaria donde se reconcentra el pensamiento. Florón, el más antiguo de Nivaria, en un valle fecundo tiene asiento. Allí crecen el pino y la araucaria, que son las liras rústicas del viento. Solo el gremio escolar que se declara amante del bullicio y la alegría, le presta animación con su algazara, o se escucha la mística armonía del órgano al pasar por Santa Clara en la tarde otoñal lluviosa y fría. Y bueno, la ciudad tenía un encanto indudable. Eso en una ciudad colonial, atlántica, una isla perdida en medio del océano, en un momento en que también Santa Cruz había empezado indudablemente a desarrollarse. El puerto de Santa Cruz, el de Las Palmas, se había desarrollado muchísimo más. Pero digo, el Manuel Verdugo, uno de los miembros de los que luego se venía a integrar, Manuel Verdugo no nació en La Laguna, de la familia sí era de aquí, nació su padre era general militar, él nació en Filipinas, en Manila, luego pasó un tiempo en Madrid, luego la familia volvió a Filipinas, allí hizo el bachillerato, luego volvió a Madrid, cursó la carrera militar y empezó a hacer las prácticas, por lo que he entendido, porque todo esto hay pocos documentos para acreditarlo. Parece que hizo los comienzos de su carrera aquí en Santa Cruz, en Las Palmas, en Mahón, y otra vez en Las Palmas. Y en estas estancias en Canarias, pues debió de entrar en contacto con su familia, con José Tavares Barlet, con los escritores de aquí, colaboró en revistas de los primeros años de Gente Nueva, del siglo XX, de los primerísimos años del siglo XX. Y el hecho es que, bueno, después de abandonar la carrera militar y de estar en varios años de viajes, sobre todo por Italia, decide venirse a Tenerife, es decir, ese Tenerife que había conocido en esas estancias. Me detengo en Verdugo porque es indudablemente el nombre más importante que levantó una obra de mayor calidad literaria, no que por la que tuviera que ver con la laguna, sino que la redactó, ¿no? Desde aquí. Realmente la materia de que se nutría era la de sus viajes italianos. Y Verdugo, bueno, digo que la ciudad tenía que tener un encanto especial porque Verdugo en 1908 decide venirse a vivir a la laguna y se establece en la casa de su familia, ahí en la Plaza Abajo, la casa donde se dice que había, ¿no? Esa ciudad la cantó Verdugo, porque hay que decirlo así, ¿no? Que cantan, es decir, es una poesía, esto es muy importante ir aclarando esto.
Es una poesía en la que se exalta, ¿no?, a un lugar y por algo especial, ¿no? Y dice en la... A mí me interesa especialmente el poema titulado Ciudad de la Laguna, porque tiene otro, San Cristóbal de la Laguna, pero el de Ciudad de la Laguna, porque ahí al final aparece una referencia a su poesía pagana, su paganismo, que siempre alardeó Verdú. Dice el poema, en este caso es un soneto también, aunque sea de versos de 14, ¿no? Dice: hace honor a su nombre, ella es una laguna, que nos brinda el reposo de la quietud inerte. Amo su paz severa, claustral, cuando la luna, el hechizo magnético de su blanca luz vierte. Aquí, grato refugio, quizá como en ninguna de las viejas ciudades, con sorpresa se advierte un perpetuo contraste, algo extraño que aúna optimismo de aurora y tinieblas de muerte. Yo he soñado con cosas muy tristes y muy bellas, contemplando el remoto temblor de las estrellas en el hondo silencio de la ciudad dormida. Y en sus campos feraces, una clara mañana, ya maduras las mieses, vibró mi alma pagana al ritmo dionisíaco y triunfal de la vida. Como ven, se trata de un poema que por su misma métrica ya nos sitúa en el marco de la poesía modernista, ¿no?, que fue, digamos, el marco en el que se formó y empezó a escribir Manuel Verdú, y en el que siempre se mantuvo. El siguiente ciclo cultural, que es el de la vanguardia, bueno, nos interesa recordar una figura que ha aparecido varias veces ahí en la silueta de Andrés de Lorenzo Cáceres, nacido en 1912, que en un texto realmente singular titulado Isla de Promisión, una conferencia que siempre, antes de cumplir los 20 años, pronunció en la Asociación de Estudiantes Canarios, aquí en San Agustín, en la universidad, y que publicó en 1932, el año en que ya cumplía los 20, nació en 1912. Y el texto, digamos, muy importante porque señalaba, digamos, como creación propia de los escritores de las islas, precisamente la literaturización, una palabra exclusivamente, de ese mundo que tenemos al lado y que no había sido tratado de una forma que Lorenzo Cáceres entendía que debía hacerlo desde la altura de unas directrices estéticas modernas y que superaran definitivamente ese realismo que ellos detestaban del siglo XIX. Y decía, voy a leer un par de líneas, ¿no?, porque ya se nos ha acabado el tiempo. La parte que de las cosas nos solicita es aquella que tienen de espejo, donde florecen las alusiones. Recuerdo una conversación mía con el poeta Gutiérrez Albelo, de regreso de la playa de San Marcos, pulida como una concha de cristal terminada de plata, en la que, refiriéndose a un racimo de plátanos que caía sobre el camino, me decía: antes no me hubiese llamado la atención la presencia de este racimo. Ha sido justamente una talla de la Escuela Canaria Luján Pérez la que ha puesto en mí esta comprensión hacia su constitución robusta y equilibrada de un verde húmedo y alegre. Esa es la cita. En su caso, dice Lorenzo Cáceres, refiriéndose a Gutiérrez Albelo, en su caso, este racimo del camino de San Marcos en Cor era un discípulo ausente de aquella escuela cuyo patrón copiaba. Sembradores de alusiones deberían ser los prosistas y poetas de la novísima generación, dejando su alma impresa aquí y acullá, en esta y aquella cosa. Cuando el paisaje canario esté florido de alusiones, cuando esté regado de humanidad, podremos descansar a su sombra y sentirnos uno y lo mismo, amando a las cosas
porque serán entonces nuestras, parto de nuestro espíritu en su recreación, digo, en su creación segunda, que es la que nos eleva, porque la otra nos viene extranjera y vacía, como un odre al que tuviéramos que echarle lino. Luego, después de la guerra, a mí me interesaba recordar especialmente la figura, un nombre que por supuesto ha aparecido reiteradamente aquí, que es la de Carlos Pinto Grote, porque es no sé si me equivoco, bisnieto, ¿no?, de Francisco María Pinto, bisnieto, que no lo digo bien, y Carlos Pinto Grote, nacido en 1923, y su padre, don Pedro Pinto de la Rosa, había dirigido la revista Mensaje, en el círculo de él, ¿no?, porque primero vivían aquí en La Laguna, luego se trasladaron a vivir a Santa Cruz, y cuando don Pedro dirige en el círculo la revista Mensaje, ¿no?, decisiva en la historia literaria de Canarias, ¿no?, no solo de Tenerife, sino de Canarias. Y me interesa, te digo, hablar de dos poetas. Primero de Carlos Pinto, porque en la antología que he nombrado de don Sebastián de la Noé, y tal como lo he planteado antes también, es decir, son poemas en que el poeta a veces canta, ¿no? Es lo que se decía, esto es un canto a un tema determinado, a una ciudad determinada, o lo evoca literariamente, ¿no?, y con bastante profundidad, como con el poema este que acabo de leer de Manuel Verdugo, que incluso al ir leyéndolo yo ahora me doy cuenta de que es más complejo de lo que normalmente solemos creer, ¿no? Y lo que quiero decir es que el poeta ha vivido, es decir, hay poetas, como en el caso de Carlos Pinto, que son poetas que sabemos que se han hecho aquí en La Laguna, que han vivido en La Laguna, y que realmente lo que nos interesa de ellos no es lo que han cantado, ¿no? Es decir, no han hecho poemas de exaltación o de evocación directa y clara del ambiente de La Laguna, pero sí nos interesan porque son poetas que, el caso de Carlos Pinto es un poeta que es muy importante, la poesía de Carlos Pinto es muy importante, digamos, el sentimiento del tiempo, es un poeta interior, y ese autor, digo, nos interesa no es porque ha vivido en La Laguna, sino porque lo vemos viviendo, ¿no? O sea, porque ha expresado en su poesía el vivir, es decir, estamos en una época cultural distinta en la que, bueno, a lo mejor la ciencia histórica podría ser más objetiva, pero la filosofía dominante en la cultura europea, la más influyente, la más interesante, la más importante, creo yo, es la del existencialismo, ¿no? Estos poetas, Carlos Pinto concretamente, se mueve, nada más que con ver los títulos de los libros, En este gran vacío, Sin alba ni crepúsculo, El destino de la melancolía, una poesía, digo, que se mueve dentro de ese marco, digamos, histórico, ideológico, filosófico del existencialismo. Leo un poema, uno solo, que dice: un día te levantas. El poema es Este gran vacío, ¿no? Poema que yo le oí leer en más de una ocasión a Carlos Pinto antes de que lo publicara, digo, en 1967. Aprovecho esta referencia biográfica que hago porque es muy importante, claro, el sucederse en la sucesión real histórica de la cultura, de la creación cultural. Claro, los amplios movimientos culturales son muy importantes, pero entre los movimientos y las personas están las generatividades, porque Carlos Pinto había nacido en 1923 y el mayor de nosotros en 1943, Eugenio Padorno, pero también iban a esa tertulia Arturo Macanti, que había nacido en el 34, José Hernández Abad, ¿no? Pepe Abad, el escultor, que había nacido también en 1942, creo que es. Y bueno, pues digo, estamos en otro estadio histórico, es decir, ¿no?, a pesar de las condiciones tan limitadas, ¿no?, de las circunstancias
tan especiales y tal que habíamos vivido en las décadas anteriores, pues quizás a partir de 1960 y algo, quizás las cosas habían cambiado, habíamos conseguido empezar a cambiarlas, y habíamos también conseguido que todo lo que significaba ese mundo cultural, del franquismo, del oscurantismo, de la mojigatería y de la estupidez por la estupidez, no nos aplastara del todo. Habíamos conseguido, viendo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Tenerife fundamental, el de don Pedro García Cabrera, es decir, habíamos visto gente que era capaz de mantener la dignidad y por lo tanto darles como base para poderle dar sentido a sus vidas, ¿no? Y en el ejemplo de esos mayores, bueno, uno de esos mayores, pues Pedro, por supuesto, Pedro García Cabrera y Carlos Pinto, que con su trato directo tan amable y generoso, sobre todo de generosidad extrema, con los chicos que estábamos entonces empezando a estudiar filosofía y letras en la Universidad de La Laguna, o cuando ya a esa tertulia iba más gente, y por allí pasaron luego gente que venía del exilio, porque no fueron solo personas próximas a Carlos Pinto, sino luego la tertulia tuvo vida durante muchos años. Iba a leer el poema en este gran vacío titulado Un día te levantas. No tiene título, el poema no tiene título y empieza así: un día te levantas, ves el tiempo, todos los días juntos, naciéndote de pronto, palpables y seguros, irremediables ya, mirándote al espejo, con la noche en el pelo todavía, recién llegado de otro mundo, donde crece la dicha. Un día te levantas, todos los años juntos te miran, desde la ventana que frente a ti se abre, limpia, tranquila, y te dicen: aquí estamos contigo. Te miras al espejo, no cabe la esperanza. Y dentro de los poetas de esta época, del contemporáneo, es decir, de la posterior al año 40, me interesaba recordar a la figura de Arturo Macanti, y son muchos los poemas que yo tenía pensado leer esta tarde, porque yo quería dedicar la charla de esta tarde a Arturo Macanti, nada más, pero se me ha pasado el tiempo y al final no voy a poder hablar de Arturo Macanti. De todas maneras, sí me gustaría leer un poema. Digo, yo quería dedicar la tarde a Arturo, porque Arturo no está en la antología de don Sebastián, no sé por qué. Por algún problema, no sé qué tipo de problemas habría que imaginar para poder explicarlos y saber por qué. Es decir, una explicación satisfactoria. Y porque, bueno, Arturo nació en Las Palmas, pero desde muy joven vino a estudiar Derecho a La Laguna. En algunas ocasiones vivió fuera, pero vamos, una persona identificada con la laguna, con la poesía de la laguna, porque yo tengo el recuerdo de ver a Arturo leyendo poemas en los colegios mayores, ¿no? El colegio mayor femenino, por cierto, que se instaló en la casa de Verdugo, la que acabo de decir, en la plaza abajo, al lado de lo que ahora se llama Hotel Valle, que es la casa de Benítez de Lugo. Y entonces, yo me acuerdo que en esos recitales, esas lecturas poéticas de Arturo Macanti, verle leer el poema titulado El tiempo y una ciudad, del libro El corazón en el tiempo, que tantos días pasando por aquí, triste o alegre con la vida, pasando por aquí o con la costumbre de la vida es igual, pero pasando siempre por esta calle y esta plaza con árboles, y siempre el oro viejo del otoño dorándome la pena,
Y siempre yo pasando y despidiéndome de todos, aunque nadie perciba en el Dios, que me voy alejando con la vida. Tantos días pasando por aquí, un poema realmente impresionante, que digo que yo recuerdo, porque, claro, como van viendo, uno claro, a medida que nos acercamos, claro, los que somos de aquí, de esta ciudad, que nos hemos criado en estas calles de la ciudad, que digo que tenían otro ambiente y otro ritmo de vida antes, bueno, pues obviamente no podemos hablar de los poetas de la ciudad como si habláramos de un mundo prehistórico, lejano, ¿no? Digamos, en el Océano Pacífico, por imaginar alguna comunidad humana, ¿no? Muy respetable, pero que no podemos tener la identidad con la que tenemos con esta de aquí. Yo quería leer un poema, que no sé, que me produjo a mí una impresión estética, a ver si es verdad que tenemos. Un poema que digo que no es un canto a la laguna, porque hay poemas de Almacanti que sí hablan directamente de la laguna, claramente, de Aguere, y luego también él cambió el nombre, el orden de las sílabas, y dijo Guerea, ¿no? Sueña Guerea, te dejaré Guerea, ciudad del alma pía, ¿no? Pero en este poema no dice la laguna ni dice Guerea, pero vamos, está Arturo en su casa, en la Concepción, en la laguna. El poema se titula, ya termino, El poema sobre la mesa. Con las primeras luces del alba de mi insomnio, te acercas y me pones una mano en el hombro. Entonces yo levanto a tus ojos mis ojos desde la blanca página del poema. Qué hondo el instante. Quisiera asirlo, dejarlo todo como está para siempre, y libre del acoso de mi cuerpo y del mundo, desvanecerme al fondo del pasillo, saliendo por el balcón al gozo de ese momento eterno. Como una luminaria, se quedaría solo el poema en la mesa para que lo leyesen algún día radioso nuestra hija y sus hijos, ramajes de nosotros, los hijos del futuro remoto, pobladores del mundo, los hijos de los otros, nuestra familia humana, que no sabrán el rostro de la clara ceniza que seremos nosotros, ni la fuerza del sueño que bullía recóndito en los dos, ni el amor que lo impulsaba todo, desde el sueño a la luz de este poema solo sobre la mesa. Mientras, viajeros del anónimo navío de la muerte, tú y yo nos alejamos por el silencio cósmico. Muchas gracias.